Otra de las características, bueno, ya no vamos a hablar de estas imaginaciones especiales, tienen unos nombres rarísimos porque no vienen a cuento, pero dentro de eso, ya esa es, digamos, la función que todos conocemos que tiene este intestino delgado y el porqué, ¿no? En ese sentido, depende mucho que este intestino delgado pues tiene que tener alguna característica muy especial, o dependerá muchísimo para que funcione correctamente y luego, pues lógicamente, pues tenga otra capacidad pues para pasar al siguiente trayecto, que es intestino grueso, en la mejor condición para que no se produzca precisamente estos, digamos, estos dolores o esos parones de energía, ¿no? Entonces, hablando ya de otros conceptos, podemos decir esto en cuanto, bueno, para no liarnos un poco, ¿no? Esto podemos decir que son los conceptos anatómicos y estudio, digamos, histológico. Más o menos es lo que, en cuanto, pues casi siempre aquí hablamos de una funcionalidad, ¿no? Entonces, ¿qué características podemos tener o qué clase en primer lugar de energía, qué clase de energía pues tiene este intestino delgado? ¿Qué característica tiene? Pues ya hemos dicho que, bueno, intestino delgado es uno de los, digamos, meridianos u órganos, mejor dicho, es el primer meridiano positivo. ¿Esto qué es lo que significa? Que tiene la máxima, siempre hemos dicho eso, ¿no? Tiene la máxima y más fuerte capacidad de defensa del cuerpo. Entonces, ¿qué tipo de energía tiene? Entonces, la energía que tiene una característica de agua, fría. Entonces, bueno, muchos de nosotros, si ahora pensamos, joder, pues agua fría, pues estamos más o menos en invierno, aunque ya ha comenzado esta primavera, pues nos da pues cierto repelús, ¿no? Pero la característica de agua fría, pues nos vamos a imaginar pues a la situación más ideal, ¿no? En ese sentido, pues no sé, como si vamos al pantano o a la laguna de Gallo Canta, y vemos esa gran laguna inmensa, con un agua muy limpia, y que evidentemente está limpia, muy clara y está fría. Y sobre todo, pues bueno, al ser una laguna, pues nos da una sensación como de tranquilidad. La vemos, y dice, bueno, esto está fresquito, nos da una sensación muy buena. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Pues una sensación de agua fría, pues está muy tranquila, como un pantano, como una gran laguna. Esa es la característica de este agua fría, que eso forma, junto a vejiga, precisamente ese primer meridiano positivo, o donde está la más rápida y más fuerte defensa del organismo en primera instancia, ¿no? Entonces, es que tantos conceptos y me emociono tantísimo para decir tantísimas cosas en la mejor condición, que muchas veces pues te vas liando un poco, ¿no? Pero bueno, dentro de esta, ahora vamos a ir, ¿qué es lo que puede significar esta sensación de agua fría? O también podemos dar agua fría o pantano profundo, pero también tranquilo. Tranquilo. Entonces, cuando una de las características que vamos a tener dentro de órgano evidentemente está aquí, ¿no? Que ya hemos explicado anatómicamente pues dónde se encuentra y cuáles son sus vecinos, etcétera, etcétera. Pero aquí siempre, como en todas las cosas, hay muchos más conceptos. Entonces, ahora estamos hablando qué clase de energía corre por ese meridiano o qué
o qué característica tiene. De eso estamos hablando ahora, ¿no? Entonces, evidentemente, es la característica de agua fría. Este meridiano de intestino delgado, ¿dónde está? Pues ya sabemos, ¿no? Está en ambas manos, ¿eh? Entonces vamos a señalarlo aquí. Siempre empieza en este dedo, en el quinto dedo, ¿no? En el que decimos, bueno, mucha gente dice que es el dedo de la higiene, ¿no? Porque siempre estamos así o estamos asá, ¿no? Bueno, los que estén. Entonces, en este quinto dedo siempre corresponde a estos, digamos, órganos de intestino delgado. Bueno, luego hay otro más que viene por el otro lado, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, intestino delgado, pues comienza pues en este puntito que todos conocemos ya, pues Soter viene por la parte más lateral, estamos viendo, no sé si estamos enfocando bien, viene así, luego viene a la parte posterior de este codo, sube por el brazo, esta línea roja, viene así, para terminar en este puntito, en ese palacio del oído, ¿no? Entonces, si una persona, que podemos decir así, está tranquila, una persona pues no, bueno, pues no está nerviosa, lógicamente, si está tranquila es que no está nerviosa, pues da la sensación, todo su brazo, digamos su brazo y su omóplato y su cuello, y casi llegando hasta el mismísimo oído, pues eso va a dar muchísimas particularidades, va a dar muchísimos síntomas que van a evidenciar como que este agua fría, esta energía de intestino delgado, está invertida. Entonces, de ser un pantano, digamos así, de ser un pantano que es profundo, tranquilo, de agua clara, digamos así, agua clara, digamos así, ¿no? Pues se va a convertir en un agua pues caliente, por ejemplo, y turbia. Este concepto, ¿qué querrá decir? Hombre, antes de que se fastidie, que es lo que estamos acostumbrados, a que tengamos una evidencia en este intestino delgado órgano, pues casi siempre va a dar toda su sintomatología primeramente a lo largo de este trayecto, de este meridiano de intestino delgado. Entonces, síntomas, va a haber cientos de síntomas, desde una uña encarnada en ese quinto dedo o ese dedo de la limpieza, digamos así, pues intestino delgado, ¿no? Más o menos. Desde una simple artrosis, desde este metacarpiano, digamos así, ¿no? O desde un dolor que nos venga una sensación rara, o desde un acorchamiento en esta eminencia, ¿no? O desde una simple, digamos, un pequeño esguince en la articulación entre los huesos del brazo y los huesos del carpo, por ejemplo, o un dolor, o una falta, o una flojedad de esta musculatura que evidentemente pues gobierna este primer meridiano de intestino delgado, o de este dolorcito de codo, que yo estoy viendo así. Muchas veces dicen, pues dolor de un codo de tenista, ¿no? Y muchas veces he visto muchísimas personas que no saben ni lo que es una raqueta de tenis. Bueno, eso ya es difícil, ¿no? Bueno, por exagerar un poco. En ese sentido, decir, sí, es que o un codo de golfista, ¿no? Y no saben lo que es un palo de golf tampoco. Sin embargo, pues se le dice que, bueno, por la frecuencia con la que se produce, o un poco, bueno, por apellidar ese dolor y punto, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí está ese punto, entradita de ese intestino delgado, ese SOG. Entonces, incluso, pues ya ascendiendo todo ese meridiano, pues más síntomas que podemos venir. Pues dolor de hombro. Entonces, yo es que me río mucho, bueno, ya me río un poco, en el sentido de que cuántos hombros habremos visto o que no se puedan elevar, o que no se puedan hacer esa torsión o esa separación de ese brazo, o que no se puedan peinar, o que no se puedan tocar esa
esa oreja contralateral, en ese sentido, pues ahí, como vemos en estas líneas, este intestino delgado está evidenciando una patología de este intestino delgado, como vemos, ¿no? Entonces, esa sensación de agua caliente y fría, que es esa inversión de esa energía natural o esa característica natural de ese intestino delgado, pues se va evidenciando ahí, ¿no? O ese dolor de escápula, ese dolor de omóplato, esa sensación de tener esto, digamos, como tenso, ¿no? Muy tenso y como si estuviese caliente, estuviese hirviendo. Entonces, eso es patología todo, o síntoma de ese nerviosismo, digamos, o esa inversión de esa energía de ese meridiano de intestino delgado. Y ya no digamos estas cervicalgias, digamos, esas cervicalgias e incluso ese dolor de cuello que parece que nos están presionando. Parece ser que muchas veces ahí tenemos pues algún bultito, como si fuese una especie de adenopatía, que esto está gobernado ni más ni menos que por este intestino delgado. O que muchas veces, sobre todo en señoras, pues tienen esos mofletes tan sumamente pues, colorados, ¿no? A nivel de este punto hawán, o incluso, por decirlo de alguna manera, muchas sensaciones de tener esos ruidos, esos acúfenos, esos ruidos que nos están machacando, o ese pitido que nos está machacando dentro del oído, y que luego vamos a ese señor otorrinolaringólogo y que ve por el aparatito y ya pues empieza pues a decir de las suyas, y no piensa ni muchísimo menos, porque quizá no conoce este concepto de energía de agua fría por este intestino delgado. Y que sin embargo, haciendo este tratamiento, bueno, y algunas cosillas más, lógicamente, pues al ser una cosa solamente funcional, aunque no menos sufrida por parte sobre todo de la persona que la tiene, y muchas veces la persona que está enfrente, en este caso el profesional que sea, pues al no tener este concepto, pues no logra entender y por supuesto no logra o no puede poner el tratamiento pertinente, ¿no? Entonces, como podemos ver, hay que ver lo que son las cosas, que de una fisiología que sirve para absorber, pues dentro de esta trayectoria de este intestino delgado, cuántos otros síntomas se pueden encender, cuántos pilotitos rojos se pueden encender y evidenciar como que algo está mal, ¿no? Desde luego, bueno, pues desde unos granitos o un granito justamente debajo de este pómulo, de este maxilar superior, pues ahí salen unos granitos chiquititos, muy rojos, que parece ser que es ese piloto de ese aceite que hemos dicho muchas veces, ¿no? Entonces, evidentemente ya podemos decir, bueno, esta persona está pues como muy nerviosa, ¿no? Entonces, hombre, me hace mucha gracia porque a mí una vez una persona mayor me decía algo así como un refrán, ¿no? Que por supuesto lo entendí, porque me lo dijo en perfecto castellano, pero no lograba, digamos, el porqué de ese pequeño refrán, ¿no? Y es que me decía que cuando veas en una mujer un moflete rojete, me decía, si te quedas con ella será pa' jodete. Así es que, si eres listo, anda, coja y vete, ¿no? Algo así. Entonces, casi me lo tengo que apuntar porque era el hombre, por supuestísimo, mucho más gracioso que yo y era más viejo que yo y por tanto sabía muchas más cosas que yo, ¿no? Pero que en su momento, pues, no sabía el por qué me decía eso. Bueno, sí que lo sabía, pero no sabía interpretarlo. Entonces, evidentemente, cuántas señoras guapísimas, todas ellas, y que tanto nos llaman la atención, y es curioso además que casi todas las señoras, en ese sentido, pues, suelen pintarse pues aquí, ¿no? En esta zona, precisamente en esta zona de intestino delgado, ¿no? Estamos hablando desde estos pómulos, de este moflete que produce un moflete rojete, que como te quedes es pajodete, así es que si eres un poco listo, coja y vete, ¿no? Como decía. Entonces, es una pequeña broma, pero que evidencia pues, algo que siempre te han dicho desde hace un montón de años y que interpretas precisamente por estos meridianos, ¿no? Incluso, bueno, ahora podemos recordar algunos programas que hicimos anteriormente de otras culturas que están muchísimo más lejanas a nosotros, ¿no? Entonces, aquellos indios, o mejor dicho, esa India Yanomami
cuando estaba triste o tenía su menstruación o no tenía el horno para muchos bollos, pues casi siempre pues, untaba una especie, como un carbón vegetal, bueno, vegetal lógicamente, lo untaba con su propia lágrima cuando estaba triste y se pintaba precisamente esta zona que va desde Hawán hasta Palacio de este Oído, se la pintaba, según veíamos en algunos reportajes de la televisión, se la pintaba con de un color muy oscuro, negro, precisamente para no llamar la atención pues, de su indio Yanomami, lógicamente. Entonces, dando una característica de tranquilizar a la persona que tiene enfrente. En este caso era su marido, su novio, su querido o quien fuera, ¿no? Entonces, es curioso que por qué esta señora, digamos así, es lo que nos podemos preguntar, ¿no? Pues que se hubiese pintado se hubiese untado de ese carbón negro pues en la frente o en una mano, y sin embargo pues se ha ido a pintar precisamente en esta zona donde todas las culturas, todas, desde arriba hasta abajo y desde este hasta oeste, pues todas las féminas pues se han ido pintando con esos coloretes, esos mofletes rojetes, aquí precisamente. Entonces ahí está evidenciando o quizá está estimulando también esa energía fría, esa energía natural, esa característica de agua fría y de tranquilidad, pues para quizá estimular su órgano, su intestino delgado, que evidentemente sabemos que está aquí, ¿no? Bueno, esto en cuanto a este primer, o la característica de esta energía fría, ¿no? Si también decimos que es el órgano del primer o la primera pareja de órganos dentro de esa escala de defensas del cuerpo, ahí veíamos que es son los primeros órganos positivos, junto a vejiga e intestino delgado. Entonces, también podemos decir que son compañeros anatómicos, En ese sentido, pues tenemos intestino delgado, sus representantes energéticos empiezan en este quinto dedo de la mano y sube hasta aquí. Entonces, su compañero en cuestión de la defensa, pues vejiga, pues lógicamente viene al contrario, ¿no? Pues empieza en ese ángulo interno de este ojo, bueno, pues ya es el meridiano más largo que hay, ya lo veremos cuando le toque, entonces va bajando para terminar precisamente en el quinto dedo del pie, Entonces, por eso, siempre va por el borde de ese pie, y también va por ese borde de esa mano, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues muchas veces cuando intentamos defendernos de algo, pues siempre nos ponemos en una postura, pues eso, enseñando precisamente esta zona, aquí empezaría ese intestino delgado, siempre esta zona que, lógicamente, somos capaces de partir e incluso hacer mucho daño, un golpe, o incluso cuando nos queremos defender de alguien que nos va a zurrar o lo que sea, o nos quiere caer algo de encima, pues casi siempre ponemos esta zona, precisamente, que es aparentemente la sensación es que va a ser mucho más fuerte defensivamente hablando. Y ya no digamos, pues cuando nos queremos defender con el pie adquirimos pues prácticamente la misma postura. Intentamos dar con el pie, así como hacen esos señores karatecas, o yo que sé, de una forma natural, pues el que pueda, ¿no? Pues siempre nos intentamos defender así, pues dar, ¿no? Para agredir, nos han provocado o nos queremos defender. Entonces, esta es la característica precisamente de esta, por eso decíamos que era el primer órgano de defensa, ¿no? Lógicamente, cuando, como todos los órganos positivos, como es el caso de intestino delgado, de lo que estamos hablando, pues da la patología que tiene por estar en una zona positiva, no va a ser muy grave, tiene una característica muy aguda, pero tiene también una característica muy exuberante, ¿no? Digamos, patológicamente hablando, pues va a tener una característica aguda, exuberante quiere decir que pues llama mucho la atención, ¿no? En ese sentido, desde una diarrea, por romper esta característica de agua fría,
Una diarrea que es que, vamos, que no espera, y es que te tienes que sujetar hasta las orejas porque es que si no, que te vas, vamos. O desde un dolor de una artrosis de un dedo o cualquier cosa, ¿no? O incluso, pues, de buenas a primeras, pues de la mañana o de la noche a la mañana, pues amanecemos con un hombro que no lo podemos, o un dolor profundo que parece que nos vamos a morir, ¿no? Pues por eso digo que es exuberante, de una característica aguda, que es rápida, pero sin embargo, pues esto carece de muchas veces de auténtica importancia, digamos que no tiene importancia. Bueno, quizá dirá usted, que no tiene importancia para mí, que yo ahora pues no tengo absolutamente nada, pero si usted que está viendo y esto le está doliendo, dice, joder, pues entonces, chico, pues apaga y vámonos, ¿no? Digo que no tiene importancia por la característica de enfermedad. Ya veremos cuando veamos otros órganos negativos que tienen una característica, pues digamos, a ver, no tiene importancia o que es muy llamativa, podemos llamar. Llamativa. Mientras, a diferencia de otros órganos, otras vísceras, mejor dicho, característica negativa, que da una patología, digamos, es mucho más insidiosa, muy poco llamativa, de una característica más crónica, da un trastorno funcional un poco aquí, como el tonto del pueblo, ¿no? Que está, joder, el que es tonto pero hace mucho tontear, quiero decir, es una patología más callada, pero que sin embargo, pues en lo que es la víscera, orgánicamente hablando, pues ya se suele, cuando ya da la cara de verdad, de una forma ya auténticamente llamativa, pues en gran proporción o gran parte de esa víscera está totalmente machacada histológicamente, que se puede ver histológicamente hablando, ¿no? Como pues puede ser la patología de hígado, ¿no? Es una víscera muy negativa, por supuesto. Entonces ahí va, esta víscera iba aguantando, ¿no? Da una patología pues más o menos calladita, pero cuando dice aquí estoy, entonces ya es cuando ya normalmente no hay mucho remedio, ¿no? Como todos conocemos. Bueno, ya no quiero, ya se me ha acabado toda la pizarra, tampoco les quiero cansar demasiado, con que ya el próximo día vamos a continuar con otros conceptos, y ya repasaremos o hilvanaremos todos estos conceptos de una forma así más rápida, para los que no hayan visto esto, y ya pues entraremos con otros conceptos como otras características que creo que son bastante interesantes y espero que las explique con la suficiente tranquilidad y suficiente claridad como para que ustedes las entiendan y por lo menos estén tan emocionados como yo. Hasta entonces, y confiando en eso, ya me despido de todos ustedes, pues por supuesto dándoles las gracias por su atención. Hala, pues hasta luego.